Hay que mirar algunas fotos de la gente que va, los esquimales, los que van con nieve. Y no se preocupen, mañana se va a poner peor. Mañana se va a poner peor, porque mañana va a ser 8 grados bajo cero, así que no salgan a correr, especialmente si van a esguinzar, no salgan con frío. Ando esguinzado, así que, pero gracias a Dios estoy mejor. Y gracias a los que se preocuparon. No vale decir que los viejos no corren porque hay que seguir corriendo. Así que, así es la cosa. Muy bien. Les invito a abrir sus Biblias en Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Tengan abierto allí. Vamos a leer desde el versículo 40 hasta el versículo 42. Es la segunda parte de lo que aprendimos el domingo pasado. Voy a hacer un breve repaso y vamos a comenzar. Gracias, Anthony. Dice la palabra de Dios, Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos nuevamente. Señor, te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, leer las Escrituras y también exponerlas. Te pedimos que sea un buen tiempo. Te agradecemos por la historia de la iglesia y te damos gracias que no es solamente historia, sino que es la expresión de tu voluntad para tu iglesia en muchas áreas. Pedimos que lo apreciemos y lo aprendamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hace poco más de 2 meses se vendió la casa de mis padres, mi casa paterna en Buenos Aires, y entre algunas otras cosas que repartimos y teníamos que llevar, yo traje algunas fotografías que había visto hace mucho tiempo, fotografías de viajes de mis padres, fotografías de familia, y al verlas recordé que las había visto, pero había olvidado completamente. Y la verdad es que a veces nosotros miramos el libro de Hechos como un álbum de fotografías y nos olvidamos lo que enseña. Olvidarse de las fotos de la familia no es un mayor problema, uno las puede volver a mirar y recuerda cosas, pero ver la Biblia como un álbum de fotos y olvidarnos lo que enseña para que nosotros pongamos en práctica, eso sí que es una tragedia. Olvidar la historia de la familia puede ser lamentable, puede ser triste en algunos aspectos, pero olvidar la historia de la iglesia en el libro de los Hechos es preocupante, especialmente cuando el libro de los Hechos nos da asuntos prescriptivos, que son aquellas cosas que nosotros debemos poner en práctica, y otras que son descriptivas, que son aquellas cosas que no necesariamente nosotros practicamos. Pero el libro de los Hechos es un libro histórico. Pero es una historia sagrada, es una historia inspirada por Dios, es una historia, una serie de acontecimientos que nos muestran cómo se desarrolló la Gran Comisión y cómo se emprendió el discipulado en la iglesia primitiva y también en las iglesias que fueron fundadas por los misioneros, en este caso principalmente el apóstol Pablo y los que le acompañaron. Así que nosotros estamos viendo este tema que hoy termina. Durante el mes de junio vimos la iglesia o el discipulado, el evangelismo y discipulado, y hoy terminamos con el tema la iglesia que discipula. Próximo mes vamos a ver lo que tiene que ver con la membresía de la iglesia y por qué eso es importante. Así que ha tenido un propósito esto y queremos terminar en este domingo con la enseñanza de las 4 columnas, 2 de las cuales consideramos el domingo pasado, que leímos recién en versículo 42, que sostenían el discipulado y sostenían la iglesia en el evangelismo y discipulado. Eran 4 cosas en las cuales la iglesia perseveraba, porque se habían convertido, porque se bautizaron luego de convertirse y porque ahora perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el tema de hoy es interesante porque lo que vamos a ver no lo hacemos todavía en este lugar y voy a explicar brevemente por qué nosotros todavía no partimos el pan en este lugar. Y la razón es porque nosotros creemos que aquellos que van a partir el pan
serán miembros de la iglesia bautizados, no necesariamente que se han bautizado en este lugar o en nuestro entorno, pero que han demostrado en su testimonio que son hijos de Dios, que son creyentes, al menos lo que nosotros podemos observar, y que toman un compromiso con la iglesia local. Por eso, en el mes de agosto, nosotros vamos a comenzar con lo que es el curso de membresía, que va a llevar unos 7 domingos aproximadamente. Una vez que la iglesia esté establecida, una de las características de la iglesia local será la celebración de la Santa Cena, el partimiento del pan. Nosotros lo hacemos en Villa Regina, pero no lo hacemos todavía aquí. Así que muchos de los que están aquí presentes, que son miembros de la iglesia en Regina, lo han hecho. Así que quiero que tengan eso en cuenta, pero no quita que nosotros no aprendamos lo que esto significaba. Y simplemente aquí tenemos una descripción en Hechos de lo que pasó, pero es terrible cuando nosotros, como dije al principio, miramos esto y lo vemos como una fuente de información, lo pasamos por alto y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo está revelándonos, mostrándonos a nosotros cómo funcionaba la iglesia luego que el Espíritu Santo vino y cómo debe seguir funcionando. Observar estos ejemplos de la iglesia primitiva y no ponerlos en práctica cuando son prescriptivos, como una prescripción médica que tenemos que hacerlo, es lamentable también. O cuando no tomamos el tiempo para examinar nuestros corazones a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la enseñanza, no tomarnos el tiempo para evaluar nuestras vidas. Porque si bien esto es corporativo, nosotros debemos preocuparnos en forma individual. Eso es lo que hace al cuerpo de Cristo luego un cuerpo en comunión. Porque tenían comunión unos con otros, así que cada uno escuchaba la palabra de Dios, cada uno tenía comunión unos con otros y cada uno luego celebraba el partimiento del pan y también llevaba una vida de oración como iglesia. Detrás de cualquier exhortación que nosotros recibimos y somos despertados por la palabra de Dios, somos despertados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas a través de las Escrituras, está bien que nosotros nos sintamos un tanto deficientes, incapaces y desesperados, porque esa es la forma que Dios tiene para mostrarnos que separados de Él no podemos hacer nada. Y que la vida cristiana no consiste en esfuerzos de la carne, no consiste en esfuerzos humanos, sino que consiste en dependencia del Espíritu Santo y que cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad es cuando Dios puede obrar en nuestras vidas. Así que si cuando vemos y leemos la Escritura y aprendemos hoy, descubrimos que hay cosas que no estamos haciendo como deberíamos pedir al Señor perdón en nuestros corazones, porque Dios mira nuestros corazones, pero no quedarnos allí, decir, yo quiero crecer en este área, yo quiero aprender estas cosas y quiero honrar al Señor. Y detrás de esta disciplina amorosa del Señor en nuestros corazones está la bondad, la misericordia, la gracia de Dios en enseñarnos. Así que vamos a ver las últimas 2 columnas que sostienen a la iglesia y que son prácticas que nosotros no debemos pasar por alto. Recuerden que están bajo la sombrilla de la perseverancia. La perseverancia, que es una obra del Espíritu Santo, los que perseveran en la palabra son aquellos en los que la palabra fue sembrada y da fruto, y perseveran dando fruto. Los cristianos, los creyentes sostenidos por Dios, no son impecables, pero viven de acuerdo a la voluntad de Dios, buscan honrar a Dios. Los creyentes perseveran escuchando la palabra de Dios. Los creyentes perseveran en la doctrina de los apóstoles, que es la que nosotros tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Los creyentes perseveran en tener comunión unos con otros, se preocupan unos por otros, se visitan unos a otros dentro de las posibilidades, se mandan un mensaje a ver cómo está, puedo orar por vos, etcétera, etcétera. Los creyentes tienen comunión con relación a la persona de Cristo. Recuerden que la comunión no es actividad, no es tener una mesa con unas cuantas pizzas y tener un poco de café o mate o bebida para tomar. Eso es un tiempo social donde puede haber comunión, pero eso no es necesariamente la comunión. Pero los creyentes perseveran en esto, pero los creyentes también perseveran en lo que es el partimiento del pan. Es interesante que la Santa Cena, como nosotros le llamamos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos se ve como el partimiento del pan. Es interesante que junto con el bautismo son los 2 únicos mandatos que la iglesia practica como símbolos representativos. Tanto el bautismo como la cena del Señor o el partimiento del pan son símbolos representativos. La historia de la iglesia lo conoció inicialmente como sacramentos. Este fue un nombre dado por San Agustín, o Agustín de Hipona, que fue un teólogo muy
muy sabio y muy devoto, San Agustín de Hipona, en Egipto, en Alejandría, y este hombre lo tituló o lo llamó el sacramento o los sacramentos, que significa algo sagrado. Y son signos, dijo Agustín, son signos externos y visibles de una gracia interna y espiritual. Tanto el bautismo como la cena del Señor son símbolos, no debe confundirse con la realidad, son, dijo Agustín, signos externos y visibles de una gracia interna y espiritual. Rápidamente, ¿por qué esto es así con el bautismo? Porque el bautismo simboliza el momento en que yo estoy bajo el agua, estoy muerto a mi vida pasada y cuando salgo del agua resucito a una nueva vida. Y eso es un símbolo de la gracia interna que ha hecho el Evangelio en mi vida al mostrarme mi pecado, al mostrarme que necesito a Cristo, al morir a mi vida vieja y al resucitar con Cristo Jesús. Y de igual forma, la celebración de la cena es un símbolo, un signo externo y visible de la gracia interna y espiritual que nos permite a nosotros recordar que Cristo ha muerto por nuestros pecados y a través de eso evangelizar al mundo que todavía está perdido como cuerpo de Cristo, como iglesia en un momento particular. No hay una frecuencia puntual en las Escrituras sobre la celebración de la cena. Aparentemente lo que leemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, otra vez no es prescriptivo, es descriptivo. En este caso es que cada primer día de la semana los discípulos partían el pan. Pero luego el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11, haced esto, que cada vez... se me fue el pasaje en 1 Corintios 11, 26, cada vez que reunís a partir del pan, bueno, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Gracias. Así que quiero primero, vamos a ver algunas cosas que representan la Santa Cena y por qué nosotros necesitamos perseverar. Pero primero quiero destacar lo que es el símbolo, que es un objeto visible que señala una realidad que es diferente y que es más significativa que el propio signo o símbolo. Y es, como lo mencioné esta mañana también en Villa Regina, es como un cartel en la ruta que dice San Carlos de Bariloche, y porque nosotros nos paremos al lado del cartel no significa que ya estamos en San Carlos de Bariloche, porque todavía no hemos llegado. No es la realidad, es algo que simboliza una ciudad que está más adelante. De la misma forma nosotros hacemos con los sacramentos o con las ordenanzas, como le llamamos nosotros. Otros lo llaman de otra manera, nosotros lo llamamos ordenanzas, ya sea el partimiento del pan o el bautismo. Entonces la iglesia perseveraba en esto, en los símbolos, pero no olvidaba la realidad. ¿Por qué podía perseverar la iglesia? La iglesia podía perseverar porque entendía el significado de los símbolos. Ojo con esto, porque lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a lo que es simbólico y nos acostumbramos a ver eso y nos podemos acostumbrar a celebrar algo simplemente como un ritual. Y esto no solamente pasa con el bautismo, como yo he dicho otras veces, yo he pasado muchas personas por agua que realmente no eran convertidos, simplemente pasaron por agua. No mostraron con su vida finalmente, al principio parecía y con sus labios, pero después no lo hicieron. No mostraron su testimonio. Pero también nos puede pasar siendo creyentes que nosotros sabemos que esta es la palabra de Dios y podemos leerla de punta a punta todos los años y perseverar, pero no estamos realmente sacando el provecho porque no estamos aprendiendo el valor que posee la Escritura. No es mágico leer la Biblia. No hay magia en leer la Biblia. No es algo que pasa sobrenatural en el momento que yo leo porque me dispongo a leer. Es una obra de Dios cuando yo me concentro y presto atención a lo que estoy leyendo. Y lo mismo pasa con la Santa Cena. Así que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Creemos que los apóstoles recibieron esto del Señor Jesucristo por el ejemplo. Y fue el apóstol Pablo que en 1 Corintios escribe, en 1 Corintios 11, lo que recibió del Señor.
Esto es interesante porque Pablo lo recibió directamente del Señor Jesucristo. La carta de los Corintios, primera de Corintios, donde nosotros tenemos la institución de la Santa Cena en un contexto de indisciplina de la iglesia de Corinto, Pablo enseña esto es lo que yo recibí del Señor. La carta de primera de Corintios fue escrita antes de los evangelios. Por lo tanto, nosotros sabemos que Pablo recibió esto directamente del Señor Jesucristo y no de parte de los apóstoles. De hecho, él mismo lo dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Por lo cual nosotros, si queremos saber en relación con que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, y para nosotros la doctrina de los apóstoles hoy está plasmada en el Nuevo Testamento, es correcto que nosotros, si queremos aprender cómo perseverar, en este partimiento del pan con conciencia y entendimiento y con testimonio, nosotros necesitamos ir ahora a 1 Corintios para observar 5 cosas que están allí y que nos van a ayudar a nosotros a valorar cuando celebremos la cena del Señor, valorarla, y quizás repasemos esto, pero valorarla a través de las Escrituras. Mientras ustedes buscan 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, quiero recordarles que el partimiento del pan en Hechos 2:42 está inmediatamente después de la comunión. Y esto es importante porque el apóstol Pablo, cuando habla de la Santa Cena, en 1 Corintios 11 y en 1 Corintios 10, cuando entra en el tema de la Santa Cena, él hace una mención de la comunión de la iglesia. La realidad es que era muy fuerte para los corintios porque la iglesia de Corinto estaba dividida. Eran sectarios, algunos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Cefas, de Pedro, otros decían que eran de Apolos, y cada uno tenía su grupito. Y Pablo dice en 1 Corintios 1, está dividido el cuerpo de Cristo. O sea, los corintios no entendieron la importancia de la comunión y ellos se estaban desviando. No podían perseverar en la doctrina, no podían perseverar en la comunión, y como resultado de ese descuido en la comunión, ellos no celebraban la cena del Señor correctamente. Por eso Pablo dice, no les alabo en esto, no puedo alabarles, porque cuando ustedes se juntan, lo único que hacen es comen, beben, se emborrachan y no se esperan unos a otros. Entonces, la falta de comunión afecta directamente el desarrollo o la práctica sana de lo que es la cena del Señor. Mucho cuidado, lo vamos a ver en un momento más adelante, pero ustedes tienen ahí en 1 Corintios 11, y yo quiero leer antes, en 1 Corintios 10, 16 y 17, donde Pablo está introduciendo, y lo que voy a leer está en un contexto donde Pablo les enseña que los idólatras ofrecían sacrificios a los ídolos, pero no entendían nada de lo que estaban haciendo. Y dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo no solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y esto es muy bueno porque lo que pasa aquí es que Pablo está recordando el hecho de que únicamente la iglesia reunida puede identificar lo que está haciendo al recordar la muerte de Jesús. Si las ordenanzas son 2 y el bautismo es individual, ¿por qué la Santa Cena no es individual? ¿Por qué si yo morí con Cristo y me identifico con la muerte de Cristo en el bautismo y soy resucitado con Cristo cuando salgo del agua, por qué yo no puedo partir el pan en mi casa y tomar la copa en mi casa si es lo que estoy recordando es que Cristo murió por mí? No funciona así. Es únicamente cuando la iglesia está reunida que pueden testificar de la obra de Jesucristo como cuerpo de lo que ha logrado. La comunión es el entorno esencial para recordar la muerte de Jesús. Así que la iglesia perseveraba en la doctrina, la iglesia perseveraba en la comunión y la iglesia perseveraba en el partimiento del pan. Así que, ¿qué sabía la iglesia primitiva que nosotros necesitamos saber sobre la cena del Señor?
lo vamos a ver en 1 Corintios 11, 23 al 26. 5 cosas. 1 Corintios 11, versículo 23. Lo primero que sabía la iglesia y que nosotros debemos saber es que esto es un mandato. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto es un mandato. Y cuando digo que es un mandato, afirmamos que no es mera tradición. Como en muchos lugares se ha transformado la participación o la cena o el partimiento del pan. Es simplemente una tradición tergiversada. Para nosotros no es una tradición, para nosotros es un mandato. Y esta es la primera cosa que nosotros tenemos que entender. Porque no se trata de lo que yo sienta. Se trata de obedecer. Se trata de obedecer la palabra de Dios. Nosotros nos bautizamos porque Cristo dijo que teníamos que predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas. Una de ellas es el recuerdo de su muerte. Entonces la cena del Señor es algo instituido por Cristo, es un mandato, no es una tradición. Pero no tiene poder salvífico. Como el bautismo no tiene poder salvífico, ¿a qué me refiero? Que ninguna persona se salva por bautizarse. Y ninguna persona se salva porque está participando de la cena del Señor. Como sabemos, el ladrón en la cruz, que fue a la presencia de Dios, inmediatamente después de su muerte, Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él ni siquiera habrá ido a una iglesia, no hizo absolutamente nada, estaba condenado. No se bautizó, no participó de la Pascua, nada de esto, no sabemos nada de este hombre. Pero lo llevamos a cabo porque es un mandato que surge de la palabra de Dios. Y otra vez, la palabra de Dios es para nosotros la autoridad final sobre la cual nosotros descansamos. No nuestras emociones, no las tradiciones, no nuestros pareceres, nada pragmático, ninguna de estas cosas es la palabra de Dios. Es un mandato. Número 2, la iglesia sabía que es una conmemoración donde nosotros recordamos a Cristo. No es un evento a la marchanta que nosotros hacemos porque nos parece que debemos hacerlo. Nosotros estamos recordando algo puntualmente. Cristo dijo, la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Es en recuerdo de Cristo. Y no tenemos tiempo para trabajar sobre todo lo que esto significa, pero esto tiene su base en el libro de Éxodo. En el capítulo 12, en la Pascua, cuando se instituyó la Pascua, en ese momento los israelitas recordaban la muerte de un cordero para librarlos de la muerte de los primogénitos. La sangre en los postes y en el dintel de las puertas. Lo que pasó allí fue el sacrificio del cordero pascual. Y desde ese momento Israel tenía que recordar siempre este acontecimiento como la Pascua, que significa pasar por encima. Esto fue lo que pasó. Nosotros también recordamos, haced esto en memoria de mí. Nosotros no recordamos nuestros pecados. Nosotros no recordamos de nuestra vida, nosotros recordamos a Cristo, que murió por nosotros en la cruz. Por eso la tercera cosa que enseña el pasaje es que la iglesia recordaba o sabía que la Santa Cena o el partimiento del pan es una proclamación de Cristo. La muerte, dice al final, la muerte del Señor anunciáis. ¿Qué se anuncia en la Santa Cena? Cuando la iglesia como cuerpo está reunido, está diciéndole a todo el mundo que Cristo ha muerto por nuestros pecados. Que Cristo ha dado su vida por nosotros. Que el Evangelio significa que no es venir a una iglesia o bautizarse o leer la Biblia o llamarse cristiano lo que nos hace salvos. Lo que nos hace salvos es la muerte de un cordero, la muerte de Cristo. Estamos anunciando que todavía a través de su muerte los pecadores pueden tener perdón de sus pecados. Solamente a través de su muerte, solamente a través de la cruz. Pablo dijo que predicaba la cruz de Cristo, no predicaba sabiduría humana, no predicaba por señales, predicaba la cruz de Cristo. Era lo más importante para él. No quería saber otra cosa que no sea Jesucristo crucificado.
Y eso es lo que nosotros estamos diciéndole al mundo. Al igual que pasó en el libro de Éxodo. En el capítulo 12, versículos 26 al 27, dice: cuando vuestros hijos os preguntaren, ¿qué significa esto? Ustedes les dirán que en este día Dios nos sacó de Egipto a nosotros. Y así como los niños pueden preguntar, las personas deberían preguntarse por qué este grupo de personas está tomando un momento aparte en la reunión y está compartiendo un pan partido y una copa y diciendo que Cristo ha muerto por sus pecados. Estamos anunciando el Evangelio, estamos evangelizando, estamos predicando, es la iglesia de Cristo predicando y estamos diciéndoles que Cristo es el Cordero de Dios, que Dios lo ha provisto por nuestros pecados y le estamos diciendo en forma indirecta a las personas: vos necesitas a Cristo Jesús. Es realidad que todavía hay oportunidad para arrepentirse. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es únicamente a través de la muerte de Cristo que alguien puede tener perdón de sus pecados. Y por eso la iglesia primitiva y la iglesia de Cristo persevera en esto. No solamente porque es un mandato, sino también porque es una proclamación. Estamos proclamando a Cristo. Así que tenemos que prestar atención cuando nosotros celebramos la cena. En cuarto lugar, la iglesia sabía que es una comunión de la iglesia. Por eso dice: así pues, versículo 26, todas las veces que comiereis este pan. Recién mencioné que no podemos pensar que porque el bautismo es individual, la Santa Cena es individual. No es así. Y este es uno de los aspectos más importantes que se encuentra en esta verdad. La iglesia primitiva entendió y perseveró que tenían que tener comunión. Ha sido un punto de controversia entender lo que pasa en la Santa Cena, lo que realmente ocurre en la participación de la Cena del Señor. Y voy a explicarlo en forma sencilla. Porque a través de los tiempos, y ya en tiempos de la Reforma, hubo dos personas, Lutero y Zwinglio. Lutero creía en la transubstanciación, que es lo que la Iglesia Católica hoy cree, cuando él señalaba y dice: este es mi pan. Y él decía: se transforma el pan en el cuerpo literal del Señor Jesucristo. Y Zwinglio decía: esto es un simbolismo, esto representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Claro, Juan 6, el Señor Jesucristo predicando dijo: si no comes mi carne y no bebes mi sangre, no podés tener vida en vosotros. Y en base a eso, muchos creían realmente que eso significaba, pero no está hablando de eso. Obviamente que no. Cuando los discípulos participaron con Cristo en la última cena, ellos entendían perfectamente que no se estaban comiendo la carne de Cristo ni se estaban bebiendo su sangre, como cualquiera de nosotros lo entenderíamos. Era un simbolismo. Ahora bien, entre estos dos extremos, entre literalmente el cuerpo de Cristo y un simbolismo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya leímos en 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17, que Pablo hace la pregunta: ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? En el momento que nosotros celebramos la Santa Cena, no hay algo místico necesariamente, pero a su vez sí tiene un aspecto místico. Y es el hecho que es el momento que Cristo estableció donde recordamos su muerte y donde específicamente la obra del Espíritu Santo debería mover a la iglesia para entender que de una forma particular Cristo está presente. Y no me entiendan mal, no estamos hablando de nada esotérico ni nada raro, pero es algo muy particular, que es lo que hemos olvidado. Y por eso llega a ser simplemente una simbología y una distracción y un descuido. Algo pasa cuando la iglesia está en comunión, está predicando el Evangelio y estamos recordando la muerte de Cristo. Estamos anunciando la muerte de Cristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pablo enseñaba que mediante la comida afirmaban lo que el Espíritu ya ha realizado por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Y como dijo un pastor, quienes enseñamos la Biblia somos responsables de recordar estas cosas. Y cito: la actitud despreocupada con la que nuestra gente responde al tema de la Santa Cena o la Cena del Señor es una vergüenza. Y se debe en gran parte a nosotros mismos, los pastores, por no haber sido lo suficientemente útiles ni honestos al instruir a nuestra gente sobre la naturaleza
de una ordenanza mandada. Ahora, esto es lo que hace particular al partimiento del pan con diferencia del bautismo. Porque el bautismo es la entrada a la iglesia, es la entrada al cuerpo de Cristo a través de la conversión. El Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Cristo, pero el bautismo es una representación de eso. Pero aquí estamos recordando la muerte misma de Cristo a nuestro favor. Y cuando los pastores, los que enseñamos, no recordamos esto a la iglesia se desacostumbra. La iglesia se descuida. Durante la celebración de la cena, los creyentes son invitados a la mesa del Señor, comen el pan, beben la copa y experimentan comunión con Jesús como su anfitrión. Porque eso fue lo que pasó en la última cena. Él estaba presente con ellos allí. La comunión con Cristo es un elemento vital en la vida de la congregación. Y se expresa en unanimidad y unidad por la obra del Espíritu Santo. En esta comunión, el creyente nunca está solo. El creyente está acompañado y sostenido por los demás hermanos en la fe. Quiero que entendamos esto, y aunque todavía no lo hemos, como dije, practicado, pero entendamos por qué es importante que nosotros recordemos que no es como el bautismo que lo hacemos solos, sino que lo hacemos con la iglesia. Y por qué es importante que nosotros no digamos, bueno, yo tomo la cena, Cristo murió por mí, y no estoy pensando en los hermanos de la iglesia si están en comunión. Porque yo estoy participando con el pecado de otra persona si reconozco y sé que está en falta o que no está en comunión. Estoy diciendo, no importa lo que está pasando ahora aquí, total, yo celebro la cena del Señor. No, no es así. Por eso la cena del Señor exige autoexamen y purificación del pecado. Y en esto, de este modo, purifica la iglesia. Es lo que dice en 1 Corintios 11, versículo 29. Porque el que come, versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No hay nada más vital para la confrontación continua y regular del pecado en la vida del pueblo de Dios que una expresión reflexiva de devoción al recordar la cruz. Y este es el punto por el cual yo creo que es muy oportuno pensar en el hecho de que la iglesia lo practicaba cada primer día de la semana. Porque te pone contra la espada y la pared. Porque cuida la comunión de la iglesia. Porque estoy velando por perseverar en la Escritura. Voy a celebrar la cena. El próximo domingo voy a estar recordando esto. El próximo domingo voy a predicar el Evangelio con la iglesia. Este próximo domingo voy a estar en comunión con mis hermanos. Es muy sublime esto. Otra vez no estoy diciendo que eso sea prescriptivo, simplemente estoy diciendo que tiene sentido, tiene color cuando uno observa y examina esto a la luz de las Escrituras. Y finalmente, antes de ver el tema de la oración, en los últimos minutos, la iglesia sabía que ellos anticipaban el regreso de Cristo. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo va a volver. Lo leímos hoy. Cristo va a volver. Y cuando vuelva, si va a venir por su iglesia. Pero el texto dice que Él va a ser glorificado en sus santos. Y van a ver su gloria. Cristo viene a mostrar su gloria. Él dijo cuando estaba orando en Juan 17, quiero que vean mi gloria que me has dado. Esto, si lo diríamos cualquiera de nosotros, parecíamos unos orgullosos. Pero Cristo puede decir, quiere que veamos su gloria, porque cuando vemos su gloria, encontramos satisfacción en eso, y eso es el gozo que nosotros podemos tener. Entonces, esperar la venida de Cristo y anunciar la venida de Cristo otra vez, nos recuerda a nosotros lo que Cristo dijo en el Evangelio de Lucas: ¿cuánto espero el día cuando vuelva a tomar en casa de mi Padre, con la iglesia, con ustedes? Apocalipsis 19 es una descripción de las bodas del Cordero. Lo que va a ser ese momento. Las bodas del Cordero, donde estaremos allí presentes ya sin mancha, ni arrugas, ni cosa semejante. Estamos esperando que Cristo regrese. Y lo que estamos diciendo es que si ahora la comunión es una inmensa bendición, lo que va a ser cuando estemos en su presencia.
La Biblia dice que si nosotros tenemos esta esperanza en Él, de que seremos semejantes a Él, nosotros nos purificamos. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo porque está cuidando su vida. Imagínense como iglesia, cuando cada vez que nosotros celebramos estamos diciendo Cristo vuelve. Estamos diciendo que Cristo vuelve, estamos celebrando Cristo vuelve, tenemos que vivir en comunión. La iglesia tiene que discipular, la iglesia tiene que evangelizar, la iglesia tiene que crecer. Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Y perseveraban en este pensamiento de que Cristo va a volver. Y finalmente, en los minutos que nos quedan, y esto merecería un sermón aparte, como cada una de estas cosas merecería un sermón aparte, y no porque lo mencione en pocos minutos es menos importante, pero la iglesia como resultado también perseveraba en la oración. Y yo no tengo duda que esta es una columna tan importante como las otras anteriores, la enseñanza de la palabra, la comunión y el partimiento del pan. Pero tampoco tengo duda que es una de las más relegadas. En todas las iglesias del mundo, la reunión más despreciada o más descuidada es la reunión de oración. Y entiendo que no todos pueden estar en los mismos horarios, pero no importa. Diferentes horarios, diferentes días. La reunión de oración es la reunión que más sufre. ¿Saben por qué? Porque para orar se requiere valor, y se requiere morir, y se requiere amar a Cristo. Todos sabemos que la oración es importante. Hay un autor, Donald Whitney, que escribió un libro que se llama Orando la Palabra, orar a través de las Escrituras, y es muy provechoso orar a través de los Salmos, y esto es personal. No nos engañemos. Uno puede orar con los Salmos, pero es otra cosa interceder, batallar, de rodillas, buscar al Señor, clamar al Señor. Eso no se hace solamente con los Salmos, no se hace solamente con la Biblia. Nombre por nombre, recordar a las personas, pensar en ellos, preocuparse por ellos. Hubiéramos preferido que la oración estaría fuera de la sombrilla de la perseverancia, pero está bajo la perseverancia. Pastor Samuel Chadwick, escocés que murió en 1932, dijo esto: Satanás no le teme a nada más que a la oración. Su única preocupación es mantener a los santos lejos de la oración. No le teme a los estudios sin oración. No le teme al trabajo sin la oración. No le teme ni a una religión sin oración. Se burla de nuestro esfuerzo, se ríe de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. Y la falta de oración o la oración escasa siempre va a ser reemplazada en la iglesia por la actividad. Hacemos muchas cosas, pero la iglesia perseveraba en oración. Tenemos muchas actividades y tenemos muchos proyectos. Y parece que somos útiles, pero eso no suplanta la oración. Y al diablo le encanta que la iglesia esté ocupada con un montón de cosas, pero que no ore. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos recuperar la perseverancia en la oración? ¿Tenemos que tomar algún curso? ¿Tenemos que ir a algún congreso? ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos que volver a la Escritura. Y la Biblia dice que nosotros debemos orar. Orad sin cesar. Orad sin cesar. La palabra de Dios es la única que nos puede ayudar. Así que si vivimos como la iglesia, si vimos como la iglesia perseveraba en doctrina, en comunión y en partimiento del pan, entonces sería bueno ver cómo lo hacía en oración. Así que lo último que quiero hacer es hacer un vuelo de pájaro sobre varios textos en el libro de Hechos, porque la iglesia primitiva comenzó orando, pero perseveró a través del tiempo en diferentes circunstancias en la oración. Así que yo les voy a pedir que ustedes me acompañen en el libro de los Hechos, para que alguna de estas cosas, si no todas, puedan afectar nuestra vida y podamos ver la importancia de perseverar en la oración. En primer lugar, capítulo 1, versículo 14, los apóstoles con otros más, eran 120, estaban reunidos. Hechos 1:14 dice: todos estos
perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La iglesia estaba orando antes de la venida del Espíritu Santo. Ellos estaban perseverando en la oración. Número 1. Número 2. La iglesia oraba antes de tomar decisiones importantes. Igual que todos nosotros, ¿no? Una oracioncita rápida. La iglesia perseveraba en oración. ¿Solamente cuando iban a la gracia por los alimentos? No. En decisiones importantes, capítulo 1, versículo 24, tenían que elegir al que iba a ocupar el lugar de Judas, que se ahorcó. Y dijeron, en versículo 24, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte en este ministerio de apostolado. La iglesia oró previa a decisiones importantes. Para la iglesia era importante la oración. La iglesia continuó orando luego de oraciones respondidas, como estas de un apóstol que ocupara el lugar de Judas. Y dice capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No está la palabra oración, pero sabemos por el versículo 14 de capítulo 1 que se juntaban para orar. Estaban allí y continuaron orando y no se quedaron sentados como ya está, ya el Señor nos respondió. Perseveraron en la oración. Y la iglesia también, noten, era motivada por la palabra, la comunión y el partimiento del pan. Ya lo vimos en capítulo 2, versículo 42. Y en este momento ya el Espíritu Santo estaba en la iglesia. Ya había venido el Espíritu Santo. Y la iglesia perseveró en oración. La iglesia oraba por esto. Estaban motivados por la comunión. El Espíritu Santo estaba en sus vidas y ellos seguían orando. Los líderes también fueron ejemplos de la oración en la iglesia primitiva. En capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Los apóstoles, ellos fueron a orar juntos. Era importante para ellos orar. Luego tenemos a la iglesia que también oraba luego de un momento de que fueron azotados los apóstoles. En capítulo 4, versículo 24, ellos oraron sabiendo que Dios era soberano. Fueron azotados, los dejaron libres, los amenazaron para que no hablaran más. Y dice en versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Sabemos que Dios, tú eres soberano, pero oramos igual. Porque esto es muy típico, ¿no es cierto? Si Dios ya sabe todas las cosas, si Dios ya sabe cómo va a ocurrir, si Dios ya sabe cómo me va a ir en la operación, si Dios ya sabe cómo me va a ir en el examen, si Dios ya sabe qué va a pasar con mis hijos, si Dios ya sabe quién se va a convertir. No, la iglesia sabía que Dios era soberano, pero ellos oraron igual. Oraron igual, perseveraban en la oración. Es parte del discipulado de la iglesia. Al punto que en capítulo 6, cuando la iglesia era muy grande ya, y había necesidades materiales y había cuestiones administrativas que tenían que solucionar, ellos no negociaron la oración. Capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Un problema real, genuino, cierto. Entonces los 12 convocaron a la multitud, de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros, los apóstoles, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. No negociamos la oración. La iglesia no puede negociar la oración por las actividades. Tengo tanto que hacer. Hay que activar la obra. Así que, bueno, que algunos oren. Bueno, Lutero dijo, hoy tengo tanto que hacer que debo usar las primeras 3 horas en oración. La iglesia entendió que no podía negociar la oración. La iglesia también oró frente a la persecución. En capítulo
y no usó métodos humanos. Capítulo 12, Pedro estaba en la cárcel, iba a ser muerto al próximo día, estaba custodiado en la cárcel. Hechos capítulo 12, versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ninguno de los que estaban allí en la casa dijo, yo conozco uno que trabaja con Herodes, a ver si le hacemos un poco de arreglo para que lo dejen salir, y todas las cuestiones políticas. No hizo nada de esto. La iglesia oró, y Dios obró librando a Pedro de la cárcel. Hizo una obra increíble allí hasta la muerte de Herodes también, después de esto. Entonces, cuando la iglesia está en problemas, ora. No sale corriendo a la primera ayuda humana que puede tener. La iglesia persevera en la oración y Dios responde. Capítulo 13, 2 pasajes más. Capítulo 13, la iglesia de Antioquía en este caso, que es la iglesia primitiva también, pero en otro lugar, comienza la obra misionera. Y lo que ocurre es que la iglesia está orando para saber lo que tiene que hacer. Y allí está en versículo 2, que los maestros y profetas estaban ministrando al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ya el Espíritu Santo dijo, ¿quién va a ir? Así que no hace falta que oremos, vamos cada uno a la casa. No, ellos oraron igual. Creían que la oración era importante. Y finalmente, en momentos de suma dificultad, de mucha presión y de mucha angustia, capítulo 16, versículo 25, Pablo y Silas están presos con cadenas en sus pies. Ya es de medianoche, seguramente hacía frío porque estaban en el calabozo de más adentro. Y orando, Pablo y Silas, versículo 25, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estaban orando a medianoche y estaban cantando a medianoche en medio de las circunstancias difíciles, porque las circunstancias difíciles no son ajenas a los creyentes, y las persecuciones y los sufrimientos no son ajenos a los creyentes, y las muertes no son ajenas a los creyentes, y el cáncer no es ajeno al creyente, y la iglesia tiene que orar en momentos de dificultad y en momentos difíciles, porque la iglesia cree que debe perseverar en la oración. Creemos que tenemos que orar en nuestras casas, creemos que tenemos que orar como iglesia. Los miércoles nos juntamos aquí, sé que los horarios son diferentes para muchos, pero quiero que sepan que los miércoles nos juntamos a orar antes de tener estudio bíblico en este lugar. Nos separamos por grupos, oramos por necesidades, porque creemos que es importante para nuestras vidas y para la iglesia tomar ese tiempo para orar y apartar un tiempo para orar. Pero también pueden preocuparse ustedes en orar unos por otros, en preguntar cómo están, en escribir en la semana, estoy orando por esta y otra cosa por la cual puedo orar. Y de esa forma nos discipulamos, porque la iglesia discipula de esta forma. Y cuando llegue el momento donde aquí celebremos la cena del Señor, recordemos que no estamos haciendo simplemente un acto de presencia y cumpliendo una ordenanza. Nosotros estamos mostrándole al mundo que tenemos comunión con el Cristo que ha muerto y resucitado y que va a volver. Y necesitamos predicar el Evangelio. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú la bendigas. Te agradecemos por lo que hemos aprendido. Te damos gracias por estas 4 columnas, Señor. La enseñanza de la palabra, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Queremos discipularnos unos a otros con estas cosas y más, Señor, para tu gloria. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.